¿Qué es lo que, mi gente? ¿Cómo andan? Estamos de vuelta con esta serie de tutoriales sobre Align Motion, tutoriales bastante básicos, donde vamos a seguir revisando la aplicación, sus funcionalidades, familiarizándonos con todo lo que tiene la interfaz, etc. Como el tiempo es oro, sin mucha cháchara y mucho bla bla bla, vamos a continuar desde donde lo dejamos la última vez. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Vamos a dejar estas especificaciones que trae, 4.5, 1080, 30, negro, listo. Vamos a darle a crear nuevo. Vamos a crear acá una forma, vamos a seleccionar, vamos a seguir con Pac-Man. Vamos a Pac-Man. Sí, es mi debilidad. Vamos a seguir con Pac-Man. Acá. Recuerdo que en el último tutorial habíamos visto hasta el volumen, así que ahora vamos a ver cómo nos da el tiempo para ver estos botones que nos faltan. Voy a tratar de hacerlo rápido para que sea un video no tan largo, para que no aburra. Así que vamos directamente allá. Con este Pac-Man vamos a ver lo que podemos hacer en el área de colorear y llenar. Seleccionamos y vemos acá varias cosas. Revisando de izquierda a derecha, vemos que este botón lo que hace es que hace como transparente la figura que estamos trabajando. No hay mucho que revisar acá. Nos vamos acá al botecito y aquí tienes la gama de colores que puedes seleccionar para tu forma. Viene el color verde, tú puedes acá seleccionar cualquiera de estos colores que te da. Azul, este azul más intenso, etc. Lo interesante acá es que a la derecha tienes acá el goterito donde puedes seleccionar cualquier color que esté en la pantalla para tu figura. En este caso solamente tengo una sola figura, pero vamos a probar agregando, duplicando esta. Vamos a dividirla, vamos a separarla de acá. A esta vamos a darle un color distinto, vamos a ponerle un verde. Bueno, por ejemplo, si yo quiero cambiar el color verde de esta figura que tengo acá, le doy acá a colorear, le doy acá al goterito y me coloco encima del color que quiero seleccionar. Me coloco acá y ahí ven como acá copio el color directamente. Así de simple funciona el goterito. Funciona con cualquier color que se encuentre dentro de la pantalla. Cualquier color que se encuentre en esta área. No acá afuera. Ya acá afuera no lo reconoce. Tiene que estar acá dentro de la pantalla. Vamos a borrar este. Vamos a seguir con el que teníamos. Vamos al color. Y acá debajo lo que tienes es otras formas de seleccionar color. Si no te gusta ninguno de estos colores que están acá, puedes acá jugar con los colores. Por ejemplo, acá puedes colocarte en el rojo. Y acá, en esta área, puedes cambiar la tonalidad del rojo. Rojo más claro, rojo más intenso, rojo más oscuro, etc. Y esto mismo sirve, por ejemplo, el de abajo sirve para lo mismo, solo que se muestra distinto. Puedes hacer lo mismo que en el anterior. Seleccionar el tipo de color acá. Y luego acá jugar con el grado de intensidad de ese color. Acá el brillo, acá la opacidad, etc. Si te vas acá arribita, seleccionas acá. Esta área acá es para jugar con el color, para mezclarlo, pero basándose en los colores RGB. Acá puedes seleccionar qué tan rojo, qué tanta tonalidad de verde, qué tanta tonalidad de negro, etc. Acá la transparencia. Para eso sirve. Vamos a darle para atrás. Esta área acá es para, en lugar de seleccionar un color plano de los anteriores que vimos, es para dar un tono gradiente a los colores. Se basa en dos colores que se fusionan entre sí y hay distintas formas de fusionarlo. Por ejemplo, un extremo está en negro y otro en blanco. Nosotros podemos acá seleccionar otro color distinto en lugar del negro, por ejemplo el verde. Y en este extremo que tenía el blanco, vamos a seleccionar este rojito. Entonces, lo que se busca acá es fusionar ambos colores de una forma que dé un aspecto visual muy chulo. Por lo menos a mí me agrada bastante. Yo puedo acá, con esta rayita, graduar qué tanto va a predominar X color de los dos. Por ejemplo, si yo quiero que predomine más el rojo, lo subo acá. Si quiero que predomine más el verde, lo piso acá y lo bajo. Si quiero acercarlo a los dos, lo acerco un poquito acá, lo fundo acá. Ustedes van manejándolo y van moviéndolo para ver qué aspecto le quieren dar. Acá debajo pueden definir cómo quieren que se muestre el gradiente o el grado de los colores. Por ejemplo, en este primero se ven así, se fusionan de un lado y del otro. En este segundo se fusionan desde el centro. Si seleccionamos, sale más desde el centro el gradiente, ¿ves? Si seleccionamos este, lo que hace es que elimina que los colores se vayan fusionando entre sí, sino que marca como una línea muy divisoria entre ambos. Ya no lo mezcla, sino que se ve una línea divisoria muy notoria entre ambos. Depende de lo que quieran lograr. Eso se hace con el área de color de las figuras y de todo lo que importa es que se puede editar con color. Vamos a colocarle el color que tenía para no dejarlo así, tan feo. Vamos a poner un amarillito. Bien.
Entonces ya vimos este botón. Vamos a seguir explorando y vamos al área de borde y sombra. Acá, obviamente, lo que puedes hacer, como su nombre lo dice, es colocarle bordes, sombras y cambiar el espesor o la dimensión de esos bordes y esas sombras. Por ejemplo, acá el trazo viene siendo el borde. Lo habilitas acá. El borde no se nota porque es negro. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle blanco. Y ahí está. Ahí sí se nota. Acá voy graduando el borde. Por ejemplo, desde 0, que no hay borde. Si lo voy subiendo, ahí ven que se va haciendo blanquito los bordes. Acá tiene otras opciones. Lo que puedes hacer acá es, por ejemplo, definir cómo quieres que crezca o se reduzca el borde. Si desde dentro, si desde el centro o desde afuera. Por ejemplo, si yo selecciono acá desde afuera, lo voy aumentando, ves como el borde va creciendo. La figura se mantiene del mismo tamaño. Sin embargo, si le doy, por ejemplo, al centro y lo agrando, ves como la figura se va haciendo como cada vez más chica, se va perdiendo. Lo mismo pasa si selecciono desde dentro. La figura se va perdiendo. De una forma distinta, pero se va perdiendo. Para eso sirve. Esta parte de acá es para darle sombra a los bordes, en caso que le quieras dar sombra. Eso ya queda opción tuya. Y el color de la sombra que vas a elegir. Entonces, vamos hacia atrás. Vamos a analizar esta área acá. Es la de mezcla y opacidad. Opacidad, ya saben todos. Esto es hacerlo transparente o hacerlo más visible. De 0 a 100. Esto es fácil. Lo interesante de acá es ver los modos de combinación de la figura que estamos trabajando. Vamos a duplicar acá esta figura para mostrarle de qué se trata. Vamos a cambiarle el color a una de ellas. Por ejemplo, esta vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle verde. Tenemos verde y amarillo. Lo colocamos en esta, damos a mezcla y opacidad. Y acá ves cómo se funde una figura con la otra. En la parte de oscurecer, si le damos a la primera, así interactúa. Se desaparece la que estamos seleccionando y se oscurece un poquito la otra. Esta se ve así, en esta así. Bueno, se van fusionando. Si le das a aclarar, se fusiona pero con luz. Se ve más blanco, más iluminada la figura, en lugar de oscura. Dependiendo de lo que vayas a hacer, es cuestión de probar y ir jugando. Contraste, la pruebas, diferencia, así se ve. Son modos de fusión que están buenos dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer en sus videos. Se los muestro para que sepan cómo funciona. Esta está buena, color. Y por último tiene la de enmascarar, que esta se usa mucho cuando quieres que el objeto que está en la capa de arriba se superponga al de abajo. Por ejemplo, le das a enmascarar y ves, como tengo este de abajo seleccionado, la máscara solo permite ver esta parte del que está debajo. Si le doy a excluir va a ser lo contrario. Va a desaparecer la que tengo seleccionada y se verá la otra. ¿Ves? Para eso funciona. Está bueno esta parte de enmascarar. Se utiliza mucho para hacer ediciones con transiciones bacanas. Y muy bien, hasta aquí vamos a llegar por ahora con esta revisión. Más adelante vamos a seguir mirando estos 3 botones que nos faltaron. Pero por ahora yo creo que está bueno. Cualquier comentario o duda me la dejan debajo. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.